Presentamos al profesor Arturo Líbano. Él es biólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Realizó estudios de especialización en comercio exterior con énfasis en promoción de exportaciones en la Universidad de Dublín, en la República de Irlanda. Actualmente es consultor del Laboratorio de Análisis Ambiental DAPNIA en temas de planeación y gestión ambiental, técnica de muestreo y diseño de sistemas de monitoreo de campo. Es docente en la Universidad del Bosque de Ecología y participa en el doctorado de bioética de la universidad. Buenas tardes a todos. Yo voy a tratar de hablar un poquito de algunos temas ambientales y su relación con el transhumanismo. Me tocó de último, espero que no vaya a repartir mucho, pero como dicen, el que ríe de último no entendió el chiste. Sí, yo quisiera empezar un poco hablando de la enciclopedia de Otuama Misá y Perval, que tenemos la suerte de que nos acompañen dos de ellos durante este seminario, el doctor Otuama y el doctor Misá. En el seminario de profesores del doctorado de bioética estuvimos concentrados un poco estudiando la enciclopedia, y quisiera como arrancar por una cosa que se establece en la introducción de la enciclopedia desde el principio, de cómo esa dilución de las fronteras entre la medicina terapéutica y la medicina del mejoramiento que se da en el siglo, o es lo que genera la biomedicina del siglo XXI, en donde ya no es una medicina dirigida a la cura, sino al mejoramiento del desempeño de los humanos, y cómo eso pues genera un debate muy grande y con muchas aristas en términos éticos y filosóficos. De esa manera ellos plantean desde la introducción de la enciclopedia que eso ha generado, digamos, como tres corrientes de pensamiento. Una que es la de los bioconservadores, que son grupos que están, o personas que le temen a este tema del transhumanismo, el poshumanismo, en términos de sus efectos en la salud y en la justicia social, ¿no? Todo lo que tiene que ver pues con la cuestión de la industria farmacéutica, el acceso a este tipo de nuevas tecnologías que se ha dado a través del desarrollo de esta biomedicina del siglo XXI. Otro grupo que plantean ellos en su introducción es el de los pensadores liberales, ¿no es cierto? O sea, aquellos que parten del principio que, pues, como individuos tenemos la libertad de intervenir sobre nosotros mismos, un poco como, me acordaba yo un dicho que tenía mi abuela, de que cada cual puede hacer de su cuero un tambor, ¿no? Es un poco como eso el tema de los principios de los liberales, de los pensadores liberales. Y por último, por supuesto, el transhumanista o los transhumanistas que pues están absolutamente de acuerdo con el uso de estas nuevas tecnologías y su implementación a nivel de los humanos en términos de su mejoramiento individual. Y miraba yo un poco la página de Humanity Plus, y me causó mucha curiosidad que su lema, el lema de la Asociación Mundial de Transhumanistas, que hoy en día se llama Humanity Plus, es: no limite sus retos, rete sus límites. O sea, es un poco como que ahí empieza uno a pensar, o por lo menos yo, en que la ética precisamente es como eso, ¿no? La ética es algo que nos dice que todas las cosas como tienen un límite, ¿no? Uno no puede andar como haciendo lo que se le da la gana, ¿no? De ahí que me parece un poco que las charlas que yo he oído entre ayer y hoy, y conversaba ahora en el almuerzo con el doctor Otuama y con el doctor Solbach, que yo había sentido como que las charlas en general han sido un poco como desde la posición bioconservadora. Me parece un poco que ha habido un poco como eso, como que los bioeticistas tenemos un poco como de resquemor, es mi apreciación personal, ¿no? Sin embargo, como que donde sí no fuimos muy bioconservadores, me parece, fue en la buenísima
charla que nos dio Gabriel Montoya. En el sexo somos transhumanistas. Ahí sí nos gustan los aparatos. Sí, fue clarísimo, pues, clarísimo. Un poquito con esta primera como introducción, yo quiero hablar cómo veo yo esto del transhumanismo, el poshumanismo. Yo creo que también se habla en varios artículos de la enciclopedia. El transhumanismo, poshumanismo es una cosa que es un continuo, no es una cosa discreta, es una cosa que yo creo que empezó desde las primeras comunidades humanas. Si pensamos en las comunidades humanas del Paleolítico, nosotros somos sus transhumanos hoy en día, ¿no? O sea, nosotros hoy en día podemos andar a velocidades terrestres superiores a los 500 kilómetros por hora, ¿no? En máquinas que son proyecciones de nuestro cuerpo, ¿no? Podemos volar, ¿no? O sea, hemos transformado de alguna manera nuestro devenir, ¿no? Ahora, ese transhumanismo me parece que también ha tenido unas consecuencias no solo al interior nuestro, en nuestro comportamiento, en nuestra psique o en nuestro mismo cuerpo, sino que también lo hemos proyectado hacia los demás seres vivos, ¿sí? Nosotros hemos intervenido los seres vivos desde hace miles de años, ¿no? O sea, intervenimos el lobo, ¿no? El Canis lupus, y lo volvimos perros. Hoy en día hay más de 100 o no sé, 200 de razas diferentes de perros provenientes de los lobos. Hicimos lo mismo con las cabras primitivas, con el Bos taurus primitivo, donde sacamos el ganado, los caballos. En las plantas ni se diga. Hemos generado no nuevas especies, sino cientos de variedades de ellas. Y con la nueva tecnología, la biotecnología, la transgenia, pues hoy estamos haciendo pues ya cosas que nunca nos habíamos imaginado, ¿no? Como mostraba Felipe ahorita el conejo fosforescente, que lo han hecho también con cerdos, que les han impuesto un gen de una medusa bioluminiscente, y entonces son fosforescentes, ¿no? Yo todavía no he entendido muy bien cómo para qué, es que para que no se pierdan de noche, yo creo. Para que no los cojan los carros. Chuletas psicodélicas. Sí, hay otra, digamos, en términos como negativos de esas consecuencias de esta idea de la modificación de los seres. También pues se han dado cosas supremamente pues terribles, ¿no? Pues el esclavismo, ¿no es cierto?, que fue una manera atroz pues de tratar a personas de nuestro prójimo y de hacer prácticamente selección masal sobre ellos, ¿no? Sobre los fuertes, los grandes. Hoy lo vemos, ¿no? La raza negra generalmente tiene una mayor tamaño, mayor fuerza, etcétera, que es un poco por el producto de lo que se hizo durante toda la época del esclavismo. Y el desarrollo pues, de tecnologías también atroces como son las armas de destrucción masiva, ¿no? De las cuales también pues, tenemos unos recuerdos atroces de nuestra historia reciente. Y tal vez en este momento creo yo que una de las cosas más actuales de nuestra influencia en eso, pues por supuesto es el deterioro ambiental. Un deterioro ambiental que está o parte principalmente pues de ese crecimiento exponencial que ha tenido la población humana desde la revolución industrial. Nosotros desde las comunidades paleolíticas que hablábamos ahorita, 10.000 años antes de Cristo, los estudios muestran que más o menos esas comunidades abarcaban alrededor de unos 300 millones de seres humanos, de los Homo sapiens, del profesor Cadena. Y esas poblaciones estaban, digamos, limitado su crecimiento pues, por las limitaciones tecnológicas y de recursos, pero
a finales del siglo XVIII, con la revolución industrial, empieza un proceso de crecimiento exponencial que aún no se detiene. Hoy en día somos más de 7.000 millones de personas en el planeta. De acuerdo al censo de Naciones Unidas del 2010, en diciembre 31 del 2010 nació una niña en la China que fue declarada como la habitante número 7.000 millones del planeta, mientras que en el año 2000 éramos 6.000 millones, o sea, estamos creciendo a una tasa de 1.000 millones de personas cada 10 años. Y como es exponencial, en esta próxima década pues va a ser más de 1.000 millones de personas. Más de 7.000 millones de personas que queremos más. Todo el tiempo queremos más, ¿no es cierto? Nadie quiere menos. Siempre el sentido del progreso y el sentido del desarrollo ha sido ese, ¿no? Yo quiero más cosas, quiero más dinero, quiero ser más alto, quiero ser más lindo. Bueno, yo quiero ser menos calvo. Pero no he podido. Pero fíjense que eso ha llevado, cuando uno mira la geología y la paleontología muestran cómo en la historia de la vida del planeta han ocurrido 5 grandes extinciones masivas, ¿sí? Yo creo que la más famosa, pues todos sabemos cuál es, ¿no? La de los dinosaurios, el meteorito que cayó y impactó allá en cerca México. Se extinguieron cerca del 85% de todas las especies en el planeta. Anteriores a esa, porque esa fue la última, anteriores a esa había otras 4 por fenómenos pues cataclísmicos de enormes erupciones volcánicas y cosas de este tipo, que en algunos casos han llegado, de acuerdo a los estudios que hay, muestran como extinciones de casi el 95% de las especies vivas, o sea, casi se extingue la vida en el planeta a través de estas cosas cataclísmicas de hace millones de años. El caso de los dinosaurios hace 65 millones de años al final del Cretácico. Hoy en día la ciencia, la bioprospección, o sea, la gente que está buscando la biodiversidad en el planeta, porque todavía no sabemos cuántas especies hay, tenemos una idea bastante pequeña de lo que hay, pero la gente que anda en eso se ha dado cuenta que en las últimas 4 o 5 décadas la velocidad de extinción de especies es abrumadora. Los estudios de la geología y la paleontología muestran cómo a través de la historia de la vida en el planeta se han generado en promedio 3 nuevas especies por año a través de la evolución, 3 nuevas especies por año. Hoy en día la bioprospección, los estudios de biodiversidad, la doctora Magurran, una escocesa que es la autoridad mundial en estudios de biodiversidad, pone en su libro de que la velocidad de extinción hoy en día es de 3 especies por día. Ahí es donde uno empieza a pensar un poco en estos términos, en términos bioéticos, o sea, ¿cuál es la causa de esta gran extinción masiva que estamos viendo ahorita? La 6ª gran extinción masiva somos nosotros los humanos. Está identificado plenamente el porqué. Se sabe que nosotros destruimos y fragmentamos los hábitats naturales, lo cual por supuesto causa extinción de especies. Sobreexplotamos los ecosistemas, traspasamos especies de unos sitios a otros, estamos llevando especies a sitios donde no existían antes y por consiguiente eso genera problemas de predación, de parasitismo, etcétera, que puede dar también como la extinción de especies. Y por supuesto la contaminación de los ecosistemas es otra de las grandes causas y por último el calentamiento global. Ante esa visión como tan apocalíptica de la crisis ambiental, sería bueno pensar o repensar como hacia dónde deberíamos, a qué humanos debíamos volvernos, porque es que parece que los humanos que somos ahora como que no somos muy buena gente, parece. Estamos acabando con todo. Entonces un poco pensando en ese transhumanismo hacia el futuro, no hacia atrás sino hacia adelante, pues yo no sé si la cosa, como nos mostraba ahora Felipe, pues será que nos implantemos algo en las narices para que podamos respirar, ¿no? o nos implantamos algo en el estómago para poder comernos todos esos venenos.
¿O será que la tecnología nos va a salvar de esta crisis? ¿No? Estamos esperando a que todas estas nuevas tecnologías, no solo médicas, sino en todas las áreas, pues como que eso es lo que nos va a salvar. Yo realmente no creo, yo creo que deberíamos pensar, mejor dicho, el transhumanismo, como yo lo veo, es una cuestión absolutamente hedonista y utilitarista, y por consiguiente es fuertemente antropocéntrico. ¿Sí? Como que nos vamos a terminar metiendo en una burbujita y nos vamos a olvidar del resto de los seres vivos y de los ecosistemas y de nuestro planeta. Pero realmente sí, pensando hacia el futuro, no quiero extenderme más, es evidente que tenemos que llegar a un humano que sea más humanista, que tenga más compasión, que tenga la capacidad de ampliar su ámbito moral a todos los seres vivos, ¿no? Un poco como decían esta mañana los profesores Jairo y Sergio, bueno, no tanto pues la revolución, o tal vez sí la revolución, pero tal vez sí es un poco como de ser más como dijeron los Beatles, all you need is love, tal vez. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Felipe, tenemos una pregunta para ti. ¿Qué relación puede inferirse entre biohackers, nativos digitales, ciudadanos digitales y ética 2.0? ¿Tienen alguna relación conceptual? Pues los conceptos son como los paradigmas, ¿no? Yo digo, como buen pragmatista que soy, atendiendo a Charles Peirce, yo creo que los conceptos se alimentan de los pensamientos que tiene la gente respecto a ellos. No son cosas estáticas, no dependen de simplemente algo que queda monolítico. Yo creo que dentro de los tres conceptos caben unas relaciones muy interesantes. Pero definitivamente sí subyace algo dentro de todo esto. Yo creo que es el interés por hacer cosas. ¿Qué tanto la sociedad, desde uno u otro punto de vista, califica, interpreta, censura o premia esfuerzos? Pues bueno, eso ya es lo relativo a cada contexto y que debe ser muy respetado. Pero creo que en esencia sí comparten puntos en común que son interesantes destacarlo. Desde lo biopunk y lo biohacker, yo creo que como traté de transmitirlo, está inspirado en muchas influencias que son notables a través de la historia y resumen un poco esfuerzo que gente atrás trató de hacer. Y ellos lo están haciendo hoy a las posibilidades que da la tecnología, al avance de las relaciones o el entendimiento de las relaciones sociales, por supuesto al estado contemporáneo del mundo, a la posibilidad de comunicación, pero sí hay unos puntos de conexión muy interesantes. No podría afirmar si están uno a uno, pero hay algún tipo de comunicación entre ellos. Gracias, Felipe. José Vicente, ¿cuál es la noción de vida en la etapa posgenómica? Precisamente pues lo que planteé allí y siguiendo pues el estado actual de esas investigaciones, no contamos con ningún concepto sobre la vida. Es esa condición en la cual la investigación científica se orienta más por la aplicación práctica, instrumental, con todo, que por la construcción conceptual de representación científica a nivel de una teoría sobre su objeto de conocimiento. Hoy, pues la ciencia, por ejemplo, decir la biología, ya no se ocupa de pensar la vida, se ocupa de transformarla, de intervenirla, de modelarla, pero no propiamente ya de pensarla en términos de una conceptualización que nos permita una relación comprensiva con ella. En eso está la biología actual. Bien, y aquí viene una para todos nuestros conferencistas. Dentro del contexto de estas conferencias, ¿dónde queda Dios como creador del universo? ¿Quién quiere el micrófono? Claro, cuando se pregunta por Dios, nos situamos en un contexto del pensamiento que no pasa por la cognición. Kant
nos había enseñado algo sumamente interesante, y es que el pensamiento se divide, digámoslo así, o el entendimiento, por decirlo así, tiene dos dimensiones: la cognitiva, que corresponde a las disciplinas del conocimiento, las ciencias y las metodologías, etc. Y el entendimiento a través de la reflexión, el pensamiento, la categoría de Dios, la categoría del ser, el tema de la libertad, de la nada, no son temas de las ciencias, no son temas jamás de una racionalidad cognitiva, son temas del pensamiento, y temas que en sus desarrollos, sus contenidos, tienen una fuerza determinante, contundente en la estructuración de la idiosincrasia de un pueblo, de una cultura, de las condiciones de su misma representación y fundamentación de su existencia. Es decir, no es cualquier dimensión en términos de una elucubración sobre un mundo más allá o algo por el estilo. Son las experiencias que en la historia conocemos, que es el mito, sino una forma de pensar, una forma de ser, una forma de hablar, una forma de tratarse a sí mismo y a los otros y la naturaleza. No es jamás una elucubración allí poéticamente estructurada y muy bonita, pero la realidad es aquí. No, son también realidades, realidades culturales. Entonces, no, mi posición allí no se trata de mezclar una con otra, no se trata de hacer una interferencia allí y plantear una teoría científica sobre los misterios de la tumba de Cristo o sobre el velo de María. Sí, produce risa, una carcajada homérica, claro que sí, eso es completamente absurdo. Son experiencias humanas que de alguna manera han permitido también la evolución de la condición humana, ¿cierto? Yo en ese sentido comentaría que la filosofía de los valores tiene tres categorías fundamentales que son interesantes reconocerlas: la ética, la estética y la religión. Desde ese punto de vista creo que en términos contemporáneos hemos roto eso, y o hablamos de ética, o hablamos de estética, o hablamos de religión. Yo creo que hay que recuperar eso, porque finalmente si en cualquier término o actitud de la vida o situación de la vida podemos comentar de ese mismo fenómeno en esas tres dimensiones, pues a la pregunta de Dios está implícito y hay que hablar de él. Pero sin olvidar que también hay un discurso ético y estético muy importante que hay que llevar de la mano. Y yo creo que a lo largo del modernismo, y desde mi punto de vista eso es una gran herencia nefasta que tenemos de él, es que se rompió esas tres y cada una se ve en una unidimensionalidad muy complicada. Yo creo que es una multidimensionalidad en donde cualquier hecho humano está hablando desde esos tres valores de la filosofía, tanto así que axiológicamente nos da la materia prima para opinar de ellos. Entonces, para mí Dios está metido dentro del discurso, está implícito. Lo que pasa es que no lo reconocemos o no hablamos de él con la propiedad, no solo de hablar de él individualmente, sino en función a lo estético y a lo ético. Ahora, no es un llamado occidental a volver a ser griegos antiguos, pero finalmente creo que nos sería de mucha utilidad poder apreciar cualquier fenómeno contemporáneo con eso que la filosofía ha estudiado durante tanto tiempo, que es la multidimensionalidad en términos de la filosofía de los valores y de la teoría de los valores. Eso me parece importante. Gracias, Felipe. Sí, yo quería comentar... La situación actual nuestra, que casi no la vemos porque vivimos aquí encerrados en nuestras ciudades, en nuestras casas, etc. Pero es que hoy en día ya no estamos hablando de que se va a extinguir el oso panda o que se va a extinguir el tigre de Bengala. Estamos hablando de que se van a extinguir grupos zoológicos completos. Hoy en día es claro que los anfibios ya están en vías de extinción y se van a extinguir de manera irremediable. Estamos hablando de las ranas, los sapos y las salamandras. Claro, muchos dirán, hombre, ¿ya a mí qué? ¿Qué me importa que se extinga una rana por ahí en Madagascar? Temas bioéticos ahí detrás, ¿no? No estamos hablando de grupos zoológicos completos, sino también de ecosistemas completos. Los bosques de la Caatinga del sudeste de Brasil se fueron, con todas las especies que ellos tenían. Los bosques secos tropicales en Colombia se acabaron. Queda un pequeño relicto en la cara sur de la Sierra Nevada de Santa Marta y otro pequeñísimo relicto en la isla de Providencia en el Caribe. Lo demás se acabó.
Los bosques andinos, nuestros bosques andinos de niebla, quedan 3 manchitas por allá en los Montes de María, porque pues allá con la guerrilla no han podido ir y llegar a tumbar esa vaina. Esperemos que ahora con el no el post-conflicto, sino el post-acuerdo, no vayan a tumbarlos lo poquito que queda por allá. Entonces, cuando uno ve esto, que en el mundo hay declarados 34 grandes hotspots en el planeta. Un hotspot es un sitio de altísima biodiversidad, de altísimo endemismo, o sea, especies que solo existen en ese sitio, pero que ya está en un nivel de destrucción superior al 70%. Estamos hablando de 34 sitios en el planeta. Para que ustedes entiendan un poco la dimensión de esto, uno de esos sitios es el hotspot de Tumbes Darién. Se llama así porque va desde el norte del Perú hasta la zona del Darién aquí en Colombia, por toda la cordillera de los Andes. O sea que toda la cordillera de los Andes, en toda la zona norte de Sudamérica, ya la pelamos en un 70%, un poco más. ¿Sí? Cuando uno ve esto y hablamos de la conservación de la naturaleza, pues mi posición es que hay que hacer lo que sea. Si usted es religioso y es creyente, pues vea la naturaleza como la obra de Dios. Y si esa es la obra de Dios y es lo que usted siente en sí mismo, pues tiene que pensar en que tenemos que proteger eso. Ahora, si usted es ateo y es cientificista, evolucionista, pues hombre, es que es el producto de 3.800 millones de años de evolución. ¿De dónde sacamos nosotros el derecho? Si todas las especies que estamos aquí en el planeta venimos de allá, de ese ancestro común, y estamos aquí porque logramos sobrevivir en esta lucha por la sobrevivencia, hemos evolucionado y hemos cambiado hasta lo que somos hoy, nosotros los humanos y hasta las cucarachas, pues tenemos que pensar en que eso hay que cuidarlo. ¿Sí? Ahora, si usted es que es comerciante y es utilitarista, antropocentrista, pues hombre, pues es que los ecosistemas nos dan todo. La plata que tiene en su bolsillo viene de los ecosistemas. Sus conocimientos vienen de los ecosistemas. ¿Sí? Gracias. Bueno, la última pregunta va dirigida al doctor Arturo Liévano, tal vez en el mismo sentido. ¿Cómo es posible el rescate o conservación del medio ambiente si el hábitat del poshumano o transhumano, incluso del biohacker, es el mundo virtual y no el mundo natural? Rascar la calva. Si no me puedo jalar los pelos. No, miren, yo creo que... ¿Me repites la pregunta? Por favor. No, es que si estaba pensando en algo, es si el rescate o conservación del medio ambiente. Es un tema complicadísimo. Miren, hoy en día hay una línea de trabajo científico en el área de la conservación que se llama la restauración de los ecosistemas. Y hay algunos casos positivos en diferentes partes del mundo. El enorme problema que tenemos en eso es que no conocemos cómo están hechos los ecosistemas. Si usted quiere recuperar lo que decíamos ahora, por ejemplo, el bosque seco tropical, hay que empezar por el suelo. ¿Cuáles son las bacterias que viven ahí? ¿Cuáles son los hongos que viven ahí? ¿En qué composiciones y cantidades están para que ese suelo pueda sostener los tipos de especies vegetales que existían ahí, que ellas a su vez sostengan los tipos de especies animales? O sea, hay unos daños que ya son irreversibles. El calentamiento global es irreversible. Ya lo aceptaron hasta las grandes multinacionales petroleras, como el CEO de la Texas Petroleum Company, ya dijo que sí, que el calentamiento global es una realidad, que eso nos lo habían querido ocultar y ocultar y ocultar todo el tiempo. Pero yo creo que todavía hay muchas cosas que se pueden hacer por conservar lo que tenemos y por tratar de ver si podemos recuperar algo. Ayer yo oía en el radio una noticia terrible. En los últimos 10 años se han perdido como unos 130 millones de especímenes de aves marinas, o sea, de individuos, de pájaros, ¿no? O sea, que se están acabando las aves marinas, mejor dicho. Yo creo que una cosa que uno puede hacer es querer menos. Hay que comprar menos.
hay que cambiar nuestros patrones de vida. Tenemos que tener un comportamiento hacia la vida. Yo creo que tal vez por ahí es por donde hay que empezar. Compre menos, cambie su patrón de consumo, que los patrones de consumo es lo que nos tiene donde estamos. Y un poco si vamos a esto del transhumanismo, pues son como cosas encontradas, porque es que todo el tiempo nos dicen que el mercado es lo que domina, el mercado es el que traza el camino, el mercado es el que arregla las soluciones, y de pronto lo que toca es hacer menos mercado. Sí. Cerramos con esta pregunta para ti, Felipe. ¿Qué es hackear la vida? ¿Qué es en términos entendibles para un niño de 10 años un biohacker? Bueno, esta pregunta va como al nervio de nuestra línea de investigación en educación en bioética de nuestro departamento, porque hackear la vida básicamente no solo tiene que ver con descubrirle a la vida y intervenirla desde el punto de vista técnico, sino significa también una actitud del ser humano frente al conocimiento y la manera como lo hace. Entonces son esas dos dimensiones. Y creo que es importante, digamos, establecer esas diferencias. Como comenté, es diferente un bioterrorista a un biohacker, porque el bioterrorista tiene esa misma intención que en el conocimiento, pero su actitud es de, a través del hecho político, como lo dije el año pasado en términos de bioética y terrorismo, de reclamar por la manera violenta y en sacrificio de vidas ajenas y de víctimas sus ideales. El biohacker no, el biohacker tiene esa intención diferente, de que es un conocimiento de la vida, pero también con una intención de poder contarla, de intervenirse, por supuesto, y de generar ese clima. Ahora, un niño de 10 años en términos de biohacker, yo creo que lo fundamental, tal vez el biohacker ha sido estigmatizado por el cyberhacker, que tiene todas esas connotaciones, sobre todo en nuestro país, cuando ya hemos visto procesos legales con hackers y una discusión presidencial basada en un hacker, que me pareció, digamos, muy peculiar. Pero yo creo que cuando uno se tiene 10 años y tiene todas estas posibilidades, es entender que ya lo importante no es el conocimiento, ya lo importante es saber qué hacer con él. Y no es llenar a la gente de información, sino de actitud crítica y creativa, porque el ser crítico no es suficiente, es ser también creativo con lo que uno critica. Entonces yo creo que 10 años y uno arrancar y tienen conceptos como el biohacker encima, que envidia, porque finalmente el mundo podría ser mucho mejor si uno entiende la labor digamos, de estas personas que tienen ese tipo de corrientes.